Hola a todos, queridos seguidores de este canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y optimismo, y que este vídeo les sea tan interesante como a mí me ha resultado prepararlo con la máxima dedicación. Hoy, con una emoción que apenas puedo contener, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado ardiendo en las redes sociales y en las conversaciones de los fanáticos, especialmente para aquellos que seguimos de cerca la carrera y la vida de Kerem Bürsin. Y es que, como bien indica el título que titila en sus pantallas, vamos a desentrañar el supuesto y enigmático mensaje secreto que parece rodear a Kerem Bürsin. La gran pregunta que resuena en la mente de muchos de nosotros, con una mezcla de intriga y esperanza, es: ¿se trata de amor, de una posible reconciliación con alguien del pasado, o de algo completamente diferente que aún no hemos logrado descifrar? Antes de lanzarnos de cabeza a este apasionante mar de especulaciones y a desgranar minuciosamente cada pista, cada guiño, cada palabra que podría ser una clave, quiero pedirles un favor que para nosotros es simplemente enorme. Si por alguna razón aún no se han unido a nuestra creciente comunidad, si este es su primer encuentro con nuestro contenido, los invito encarecidamente a que se suscriban a este canal. Es la forma más directa y efectiva de apoyarnos, de demostrar que nuestro trabajo tiene un impacto, y por supuesto, de asegurarse de no perderse absolutamente ninguno de nuestros futuros vídeos. Pero eso no es todo, activen esa campanita que ven al lado del botón de suscripción. De esta manera, YouTube les avisará de inmediato cada vez que subamos contenido fresco y emocionante, garantizando que estén siempre al día con las últimas novedades y análisis. Su apoyo, su suscripción, su interacción, todo ello significa el mundo para nosotros y nos impulsa a seguir creando. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos de lleno a la carnita, al meollo del asunto, a lo que realmente nos ha traído hasta aquí. La figura de Kerem Bürsin, ese carismático actor turco que ha conquistado corazones a nivel internacional, siempre genera una expectativa palpable. Su talento en pantalla es innegable, pero cuando empezamos a indagar en su vida personal, la cosa se pone infinitamente más interesante, adquiriendo una dimensión casi mística. Recientemente han surgido una serie de publicaciones, comentarios, interacciones aparentemente casuales en redes sociales que han puesto a pensar a muchísimos, y me incluyo entre ellos. Se habla constantemente de mensajes secretos, de guiños sutiles, de indirectas que parecen dirigidas a alguien en particular, y la verdad es que la comunidad de fans, esa legión de seguidores leales y observadores, está más dividida que nunca. Por un lado, tenemos a aquellos que creen firmemente que hay una historia de amor palpando el aire, una llama que podría estar reavivándose, quizás una reconciliación con una persona del pasado que dejó una huella imborrable. Y por otro lado encontramos a quienes consideran que estas interpretaciones son un poco forzadas, que estamos proyectando nuestros propios deseos y anhelos, o que simplemente Kerem está expresando algo relacionado con su vida profesional, su estado de ánimo actual, o alguna reflexión personal que nada tiene que ver con romances. Lo primero que debemos tener siempre en mente como analistas de la vida de las celebridades y observadores agudos del mundo digital, es que las redes sociales son, sin duda alguna, un arma de doble filo. Por un lado, nos ofrecen una ventana sin precedentes a la vida de nuestros ídolos. Nos permiten sentirnos un poco más cerca de ellos, atisbar fragmentos de su día a día, y experimentar esa conexión especial que a menudo buscamos con las figuras públicas que admiramos. Pero por otro lado, esta misma cercanía abre la puerta a un sinfín de interpretaciones, a veces tan creativas que llegan a estar considerablemente alejadas de la realidad. En el caso de Kerem Bürsin, hemos sido testigos de cómo pequeños detalles, aparentemente insignificantes, como una foto compartida de forma peculiar, una canción elegida para acompañar un estado de ánimo, o un comentario que a primera vista parece totalmente inocente, pueden desencadenar verdaderas tormentas de especulación y debate entre los fans. ¿Y de qué tipo de mensajes estamos hablando exactamente? Pues miren, las pistas que se han señalado son variadas y a menudo sutiles. Se han destacado, por ejemplo, algunas publicaciones en sus historias de Instagram, esa plataforma tan efímera pero tan reveladora. Quizás una imagen con una frase poética o enigmática que podría interpretarse de múltiples maneras, o un emoji que a simple vista no parece decir nada en particular, pero que para los ojos más entrenados de algunos fans se convierte en una clara señal de algo más profundo. También están las interacciones directas, los me gusta estratégicos, los comentarios breves pero significativos en publicaciones de otras personas. A veces un simple corazón en la foto de alguien puede ser elevado al estatus de una declaración de intenciones,
un indicio de sentimientos ocultos. Y es precisamente aquí donde la parte más divertida, y a la vez un poco frustrante del análisis entra en juego. ¿Qué tan lejos deberíamos llegar con estas interpretaciones? Es completamente natural e incluso esperado que como seguidores dedicados deseemos saber más sobre la vida privada de nuestros artistas favoritos. Especialmente cuando hablamos de temas tan universales y conmovedores como el amor, la conexión humana, las relaciones. Pero es fundamental recordar, y este es un punto de suma importancia, que todos, absolutamente todos, tenemos derecho a nuestra privacidad. Y que no todo lo que hacen o dicen públicamente está destinado a ser un código secreto descifrable solo por nosotros, la audiencia. Hablemos ahora específicamente de las teorías más populares que circulan como la pólvora. La idea del amor es, sin duda alguna, la que más resuena y la que más se repite en cada discusión. Y cuando pensamos en Kerem Bürsin y en el amor, es casi imposible no evocar su pasado, sus relaciones pasadas que, de una u otra forma, han sido objeto de constante interés mediático y de gran atención por parte de la prensa y del público. Sin embargo, debemos ser extraordinariamente cautelosos en este punto. ¿Estamos viendo realmente lo que queremos ver, proyectando nuestros deseos más profundos, o realmente existen indicios sólidos y concretos que respaldan esta teoría? Hay que recordar que la propia industria del entretenimiento a menudo se presta a crear una atmósfera de misterio y mística alrededor de la vida personal de los actores y actrices, y esto puede ser una estrategia deliberada para mantener el interés del público y de los medios. Por otro lado, la vertiente de la reconciliación es una rama de la teoría del amor que ha cobrado una fuerza considerable en las últimas semanas. ¿Se está refiriendo Kerem, a través de sus publicaciones, a una posible reconciliación sentimental? Y si es así, la pregunta del millón es ¿con quién? Aquí es donde el misterio se intensifica, donde las hipótesis se multiplican y el enigma se vuelve aún más profundo. Los fans más dedicados, aquellos que no pierden detalle, han revisado minuciosamente el historial de relaciones de Kerem Bürsin, buscando cualquier tipo de conexión pasada, cualquier indicio, cualquier resquicio que pudiera apuntar en esa dirección. Y es que en el vertiginoso mundo de las celebridades, las idas y venidas, las rupturas y las reconciliaciones son el pan de cada día, y las segundas oportunidades, especialmente, capturan nuestra atención de una manera muy especial y adictiva. Sin embargo, y es algo que debemos tener muy presente para mantener la objetividad, estas son, en gran medida, hipótesis. Son especulaciones basadas en interpretaciones personales. Y es que como seres humanos que somos, a menudo tenemos una tendencia innata a buscar patrones, a encontrar significados ocultos, a tejer historias complejas donde quizás, y solo quizás, no los hay. Un día de melancolía o introspección puede llevar a compartir una canción triste, y eso no significa automáticamente que haya un drama amoroso de proporciones épicas detrás. Una interacción casual en redes sociales puede ser simplemente eso, una interacción casual, un gesto de cortesía o simplemente un contacto rápido, y no una señal codificada que nos anuncie algo trascendental. Pero, ¿y si estos supuestos mensajes secretos tuvieran que ver más con su vida profesional? Kerem Bürsin es un actor extremadamente activo, siempre inmerso en nuevos proyectos, en el desarrollo de ideas innovadoras, en conversaciones constantes sobre su carrera y su futuro. Quizás estas publicaciones que hoy nos parecen tan misteriosas son en realidad sutiles pistas sobre futuros papeles que está considerando, sobre colaboraciones artísticas emocionantes, o simplemente reflexiones honestas sobre el arduo trabajo, la dedicación y los desafíos que implica estar inmerso en la competitiva industria del entretenimiento. A veces lo que percibimos como un secreto es simplemente información que aún no es pública, que está en fase de gestación. Existe también otra posibilidad, quizás la más sencilla y terrenal, que Kerem simplemente esté compartiendo fragmentos de su vida, de sus pensamientos más íntimos, de su estado de ánimo en un momento dado, sin una intención oculta de enviar un mensaje específico a nadie en particular, y mucho menos a una audiencia global de millones de personas. Los artistas, al igual que todos nosotros, experimentan momentos de introspección profunda, de alegría desbordante, de nostalgia agridulce. Y a veces la forma más directa y honesta de expresar esos sentimientos, de compartirlos con el mundo, es a través de las plataformas digitales que tenemos a nuestra disposición. Entonces, ¿cuál es la conclusión final a la que podemos llegar después de todo este análisis? Es sinceramente muy difícil, si no imposible, dar una respuesta definitiva en este momento.
Lo que sí podemos afirmar con total certeza es que la enorme especulación que rodea a Kerem Bürsin es un claro reflejo del inmenso cariño, la admiración y la atención que genera su persona. La gente se preocupa por él, se interesa genuinamente por lo que sucede en su vida, tanto en su ámbito profesional como en el personal. Y esa curiosidad innata, esa necesidad humana de conectar y de comprender, es precisamente lo que hace que estos supuestos mensajes secretos se conviertan en un tema de conversación tan apasionante y envolvente. Lo más importante, y este es un consejo que siempre intentamos transmitir en este canal, es mantener un sano equilibrio en nuestras interpretaciones y en nuestras expectativas. Debemos disfrutar de su trabajo en pantalla, admirar su indiscutible talento, y si bien es completamente natural y humano tener curiosidad por su vida privada, debemos hacerlo siempre de una manera respetuosa, considerada y sin caer en teorías conspirativas infundadas que en última instancia podrían resultar injustas, hirientes o simplemente erróneas. Al final del día, Kerem Bürsin es un ser humano con sus propias experiencias, sus propios sentimientos y sobre todo, con su inalienable derecho a vivir su vida de la manera que él considere mejor y más auténtica para sí mismo. Y ahora, con la palabra en su tejado, hablemos de interpretaciones. ¿Ustedes qué opinan? ¿Han visto alguna publicación, alguna historia, alguna interacción de Kerem Bürsin que les haya parecido especialmente reveladora, que les haya dado una pista clara o que les haya hecho pensar en un mensaje oculto? ¿Creen sinceramente que hay realmente un mensaje secreto de amor o de reconciliación, o piensan que la explicación es mucho más simple, quizás ligada a su carrera o a sus pensamientos personales? Me encantaría, de verdad, leer sus teorías, sus reflexiones más profundas y sus impresiones en la sección de comentarios aquí abajo. Su perspectiva es súper valiosa para nosotros, enriquece enormemente estas discusiones y nos permite ver el tema desde ángulos que quizás no habíamos considerado. Para recapitular brevemente lo que hemos explorado en este vídeo, hemos profundizado en la fascinación que rodea a la figura de Kerem Bürsin y las diversas teorías que han surgido en torno a supuestos mensajes secretos. Hemos analizado la idea del amor y la reconciliación como las interpretaciones principales, pero también hemos considerado la posibilidad de que estos mensajes tengan una conexión más directa con su trayectoria profesional o que sean simplemente expresiones auténticas de su vida personal, desprovistas de una intención oculta específica. Lo que queda absolutamente claro y es innegable, es que la expectación sobre él es inmensa, y su figura continúa generando un interés extraordinario y constante. Quiero agradecerles de corazón, desde lo más profundo de nuestro equipo, por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero sinceramente que les haya resultado entretenido, informativo y que les haya proporcionado material valioso para pensar, para debatir y para compartir. Su compañía, su atención y su tiempo son lo más importante para nosotros, y nos sentimos muy privilegiados de tenerlos aquí. Y ahora mi llamado a la acción final, ese empujoncito para que sigamos creciendo juntos. Si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante y quieren seguir disfrutando de contenido similar, por favor, no olviden darle un buen y enérgico like. Ese pequeño gesto nos anima muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, sus familiares, con todos aquellos que también sean fans de Kerem Bürsin o que simplemente disfruten de este tipo de debates y análisis. Y lo más importante, si por alguna razón aún no están suscritos a nuestro canal, háganlo ahora mismo. Nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido de calidad, a mantener viva esta comunidad y a seguir trayéndoles lo mejor. Gracias de nuevo por estar aquí y por su apoyo incondicional. Nos vemos en nuestro próximo vídeo con más análisis, más curiosidades y más temas que seguro les encantarán. Hasta pronto y cuídense mucho.